¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, este es el curso de Python, un curso muy muy básico para principiantes que apenas van empezando a entender cómo es que funciona Python. Y esta es la primera parte de un curso que voy a seguir extendiendo, no sé cuántas partes vayan a ser, pero espero que sean no tantas. Creo que este es un buen curso para empezar con lo básico para entender cómo funciona Python y para ir activando este tipo de pensamiento lógico para la programación. Y bueno, escogí algunos temas, los cuales creo que son los esenciales para empezar con Python, a entender la programación, a entender esta lógica de programación. Entonces, pues, sin más, vamos a comenzar. Asumo que ustedes ya tienen instalado Python en sus computadoras y que ya tienen instalando alguna versión, ya tienen instalado algún, ya sea Visual Studio o Jupyter, para hacer los notebooks. Creo que a mí me gustan mucho los notebooks porque puedes ir escribiendo, puedes ir tomando apuntes. Si quieren que haga un video sobre cómo utilizar Visual Studio, cómo instalar Python, cómo usar los notebooks, déjenmelo en los comentarios y pues veré qué puedo hacer. Pero mientras voy a asumir que ya tienen instalado todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Entonces el primer tema será variables y tipos de datos. Y bueno, empezamos con la definición de qué es una variable. Una variable es un espacio en la memoria donde se almacena información que puede ser utilizada y modificada durante la ejecución del programa. Y la sintaxis para declarar una variable es la siguiente. Tú colocas el nombre de la variable, el nombre que tú quieras, y le asignas el signo de igual y el valor que tú quieras, ¿no? Y este es un ejemplo. Por ejemplo, nombre, vamos a hacerlo igual a Juan. Y pueden notar que Juan está entre comillas. Ahorita voy a explicar en un momento por qué es así. Bueno, aquí ya hay un comentario de por qué lleva comillas, pero primero vamos a explicar lo de las variables. Entonces, nombre sería la variable, sería el nombre de la variable, y le vamos a asignar Juan. Esto quiere decir que el nombre de Juan se va a asignar en algún espacio en la memoria, y siempre que llamemos a nombre, va a resultar el nombre de Juan, porque así es como lo guardó en la memoria. ¿Ok? Entonces la siguiente variable es edad, es el nombre de la variable y le vamos a asignar el valor 23. Aquí los comentarios dicen que es una variable de tipo entero. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una variable de tipo entero y un tipo de flotante. La siguiente variable se llama altura. Altura le vamos a asignar el valor de 1.75. Y a la siguiente variable, que se llama estudiante, le vamos a asignar el valor de true. True empieza con mayúscula y pueden ver que está de otro color. Ahorita vamos a explicar todo esto. Vamos a correr el programa. Podemos darle en ejecutar una celda con el botoncito o pueden hacerlo con el teclado oprimiendo Shift y Enter. Ya se ejecutó. Entonces ahora ya sabemos, ahora la computadora sabe que nombre es igual a Juan, edad es igual a 23, altura es igual a 1.75 y ese estudiante es igual a true. ¿Ok? Ya eso ya está guardada en la memoria. Ahorita vamos a ver cómo podemos recuperar esos datos para que los utilicemos. ¿Por qué escogí estos datos y por qué había estas letras que dice variable de tipo string? Bueno, primero quiero aclarar que siempre que se use un símbolo de gato en Python significa que el lenguaje va a ignorar todo lo que sigue. ¿Ok? O sea, no lo va a tomar en cuenta. Es como si no existiera para el lenguaje. Para Python esto es como que no lo toma en cuenta, no existe. Pero es bueno para nosotros los programadores, porque podemos tomar apuntes, podemos hacer recordatorios, o si alguien más va a utilizar este programa, pues podemos leer qué quería hacer, ¿no? El programador con esto. Entonces aquí estaban los comentarios en el primero dice variable de tipo string, el segundo variable de tipo entero, tipo flotante y tipo booleano. Pero ¿qué son estos tipos de variables, no? Entonces, las variables, como lo dijimos, tienen diferentes tipos. Son tipos de datos básicos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos básicos? Primero tenemos los enteros, que Python lo reconoce como int, con la palabra int. Entonces, los números enteros, positivos o negativos, sin decimales.
Y ejemplo, 1, 2, 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Ok? Los flotantes. Solo números con decimales. Ejemplo, y aquí se me olvidó poner un ejemplo. Vamos a ponerle 1.5, menos 1.67. Y otro ejemplo sería 0.000001. ¿Ok? Esos son los flotantes. También tienen su complejidad de por qué se llaman flotantes, pero eso no lo vamos a abordar aquí. Nosotros vamos a quedarnos con que un flotante es un número con punto decimal. ¿Ok? Después están las cadenas, que también son llamados strings, y Python lo reconoce con str. Dice, son conjuntos de caracteres. Ejemplo, hola, mundo y hola mundo. Y aquí podemos notar que están entre comillas. Y cada que se cierra una comilla es una nueva cadena. En este caso, hola es una cadena, mundo es una cadena, hola mundo es otra cadena. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahorita voy a especificar por qué. También tenemos los tipos de datos booleanos, o bool, como lo reconoce Python. Y estos son nada más verdadero o falso. Ejemplos de true y false, como lo habíamos visto. Tiene que necesariamente iniciar con una mayúscula, true y también false. ¿Ok? Es un tipo de dato. Entonces aquí, ahorita voy a explicar qué significa print type, pero lo que quiere decir esto es que vamos a imprimir el tipo de dato de cada variable. Habíamos dicho que nombre, edad, altura, es estudiante, era igual a Juan 23, 1.75 y true. Habíamos dicho que nombre es de tipo string, edad es de tipo entero, altura es de tipo flotante y ese estudiante es de tipo booleano. Y vamos a correr este programa y podemos ver que corresponde a la clase string, int, float y booleano, ¿no? Como lo había escrito aquí. Ahorita solo pues en un momento voy a explicar qué es print. Y el type solo nos está diciendo el tipo de dato, ¿no? Que es la variable. Y no necesitamos especificar que aquí una cadena, un número, porque eso ya se había guardado. Ya se había guardado en las variables. Justo eso es la función de una variable, guardar datos. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la función print y su uso. La función print, con paréntesis, se utiliza para mostrar información en la consola. Si ahora damos print y los nombres de cada variable, corremos el programa, podemos ver que imprime ahora en la consola, que esto sería la consola en los notebooks, imprime el valor que se había guardado en cada variable. ¿Ok? Entonces esto es bueno porque podemos usar muchas veces estas variables. Entonces otra forma de usar los print es poniendo una cadena, coma y la variable. Vamos a ver qué pasa cuando se pone esto y ahora tenemos que imprime lo que habíamos puesto, que esto es una cadena. Recuerden que las cadenas van entre comillas hasta que se cierra, es una cadena. Y después también imprime al lado el valor de las variables, ¿no? Entonces nombre es Juan, edad 23, altura 1.75. ¿Ok? Si aquí cambiáramos el valor, también lo imprimiría. Por ejemplo, en lugar de poner la variable la variable altura, vamos a escribir tal cual el valor 1.65 ahora. 1.60. Y vemos que ahora lo imprimió 1.6 en lugar de el valor de la variable. Espero que vayan entendiendo esto, es algo muy básico y es para ir entendiendo cómo funciona, cómo ir construyendo cosas cada vez más complejas en Python. Ahora también podemos usar el print con varias comas. Pues, podemos colocar una cadena, hola, mi nombre es, después coma, una variable, coma, otra cadena, coma una variable, coma una cadena y así. Siempre tienen que ir separados por comas. Entonces, si corremos este código, efectivamente en lugar de colocar nombre nos da el valor de esa variable, ¿no? Hola, mi nombre es Juan, porque ese es el valor de Juan. Tengo 23 años y mido 1.75. Y cada vez vamos construyendo cosas más complejas. Existe algo que se llama formateo de cadenas. Y esto es que si colocamos la letra F antes de una cadena, podemos darle formato a esa cadena. Ahora en lugar de poner comas y la variable, coma y la variable, vamos a colocar todo en una cadena. Podemos notar que aquí empieza la cadena en esta comilla y que cierra hasta acá. ¿Ok? Pero si ponemos llaves y una variable,
Veamos qué pasa. Ahora tenemos exactamente el mismo resultado que habíamos tenido arriba. Lo único que cambió es que le estamos dando formato con estas llaves y ya no estamos creando cadenas y variable, coma, cadena. Es solo una cadena que tiene un formato. Y esto es muy cómodo. Yo es lo que más utilizo cuando utilizo el print. Entonces es una buena opción para empezar a jugar un poco con las cadenas y los print. Ahora, cadenas de texto, vamos a hablar un poco de esto. Hay muchísimas más cosas que se pueden hablar de las cadenas, porque existen métodos. Pero aquí no vamos a ver los métodos, vamos a ver cosas muy básicas. En el siguiente video espero ya hablar sobre los métodos de las cadenas y los métodos de las listas. También las listas no las voy a abordar aquí. También tienen un poquito su complejidad, pero usando esto se puede facilitar mucho los códigos. De hecho, vamos a hacer algunos ejercicios y esos ejercicios creo que van a resultar un poquito más incómodos por no tener estas herramientas de las cadenas y estas herramientas de las listas. Pero es bueno para que empiecen a usar esta lógica de programación. Bueno, cadenas de texto. Dice, las cadenas de texto se pueden concatenar utilizando el operador más. Por ejemplo, vamos a darle una variable 1 llamada hola y otra variable 2 que se va a llamar var2 y es igual al valor mundo. ¿Ok? Entonces imprimimos var1 más var2, tenemos hola mundo. ¿Ok? Como que se pegaron una tras otra. Esto hubiera sido lo mismo a tener, vamos a crear una nueva celda, vamos a darle var3 igual a var1 más var2. ¿Ok? Ya se habían guardado en la memoria que es var1, var2, no necesito definirlas otra vez. Entonces solo voy a imprimir var3. Y vemos que efectivamente se concatenaron, es decir, se pegaron una tras otra. ¿Ok? Dice, las cadenas de texto se pueden multiplicar por un número entero para repetirlas. Por ejemplo, si otra vez definimos var1, que no es necesario, pero vamos a hacerlo otra vez. Var1 es igual a hola con un espacio. Y imprimimos var1 por 5. Tenemos 5 veces var, el valor de var1, que es hola, hola, hola. Pero ¿qué es este signo? ¿Y por qué lo multiplica? ¿Por qué este signo es multiplicar? Bueno, vamos a definir ahora los operadores. Y vamos a empezar con los operadores aritméticos. Entonces, los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación, división, división entera, el módulo y la potencia. Suma, resta, multiplicación y división son los operadores que conocemos de matemáticas desde la primaria, pero estas división entera, módulo y potencia, pues tienen un poquito más su complejidad, así que vamos a explicarlas. La división entera divide dos números y devuelve la parte entera. El módulo devuelve el residuo de la división y la potencia eleva un número a la potencia de otro. Y creo que es mejor explicarlo con un ejemplo. Entonces, ahora vamos a tener las variables a igual a 5 y b igual a 2. Entonces vamos a guardar en suma va a ser igual a más b. Resta va a ser igual a menos b. Multiplicación va a ser igual a por b. Habíamos dicho que este signo era la multiplicación. Bueno, aquí no lo especifiqué, pero aquí está cada uno de los signos que se utilizan, ¿no? La división va a ser a entre b. La división entera va a ser a doble slash b. El módulo va a ser el signo de porcentaje, a porcentaje b, o a módulo b. Y la potencia va a ser a elevado a b. Entonces, ¿qué creen que va a pasar aquí? Bueno, en la suma vamos a tener 5 más 2, 7. En la resta vamos a tener 5 menos 2, 3. En la multiplicación vamos a tener 5 por 2, 10. En la división vamos a tener 2.5. En la división entera solo vamos a tener el 2. El módulo nos va a regresar 1. Y la potencia nos va a regresar 25. Vamos a comprobarlo y efectivamente nos dieron todos estos resultados. Quizás el más raro es el módulo, ¿no? Vamos a leer la definición otra vez de módulo. Dice que devuelve el residuo de la división. Entonces, cuando dividimos 2 en 5 entre 2, vamos a multiplicar 2 veces 2 para que nos dé 4, ¿no? Y el residuo sería 1, es decir, lo que nos sobra de la parte entera, ¿no? De la división. Y bueno, existen otro tipo de operadores que se llaman operadores de comparación, que son el de la igualdad
que en este caso van a ser los dos signos de igual. Compara si dos valores son iguales. La diferencia, que es el signo de exclamación y el igual, compara si dos valores son diferentes. Mayor que, compara si un valor es mayor que otro. Menor que, compara si un valor es menor que otro. Mayor o igual que, compara si un valor es mayor o igual que otro. Y menor o igual que, pues, compara si un valor es menor o igual que otro. ¿Cuál es la diferencia entre estos operadores y los que habíamos visto anteriormente? Bueno, aquí los operadores eran operadores aritméticos, es decir, que nos regresan un número como resultado. En cambio, los operadores de comparación, los únicos que nos regresan son valores booleanos, es decir, true o false, verdadero o falso. Bueno, vamos a hacerlo mejor con un ejemplo. Otra vez definimos A igual a 5, B igual a 2, y vamos a imprimir los resultados de comparar si A es igual a B, si A es diferente de B, si A es mayor que B, si A es menor que B, si A es mayor o igual que B, y si A es menor o igual a B. Entonces, en el primero vamos a tener que es, bueno, mejor lo corremos y vemos si es verdad. Entonces, el primero nos dice si A es igual a B, es falso. Entonces nos regresa el false. Si A es diferente que B, eso es cierto. Entonces nos regresa un true. A es mayor que B, también es cierto. A es menor que B, es falso. A es mayor o igual que B, es cierto. Y A es menor que igual que B, es falso. Pero, ¿por qué nos interesa saber si algo es cierto o falso? Bueno, vamos a ver que esto será importante cuando veamos estructuras de control un poco más adelante. Entonces, ahora vamos a ver los operadores lógicos. Los operadores lógicos nada más son tres, and, or o not. Bueno, de hecho creo que hay más, pero vamos a ver estos nada más. Los operadores lógicos solo vamos a ver and, or y not, que dice que es and. And devuelve true si ambos valores son verdaderos. ¿Ok? Es decir, si ambos valores son verdaderos, regresa true. Or devuelve verdadero si al menos uno de los valores es verdadero. ¿Ok? Y not devuelve verdadero si el valor es falso. Y devuelve falso si es verdadero. Como que cambia. ¿Ok? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Ahora vamos a definir A igual a true y B igual a false. Entonces imprimimos A y B. Nos va a regresar falso. Porque la condición que nos pide el AND es que ambos tienen que ser verdad. Si no, regresa falso. Y como B es falso, entonces nos regresaría falso. En cambio, cuando imprimimos A o B, nos va a regresar verdadero, porque dice que al menos uno tiene que ser verdadero. Y como A es verdadero, pues es verdadero. Y si imprimimos not A, es decir, niega el valor de A, y como A es verdadero, entonces nos va a regresar falso. Efectivamente, falso, verdadero y falso. Si en cambio colocamos aquí B, entonces not lo que hace es cambiar el valor. Si es falso, lo cambia a verdadero, y si es verdadero, lo cambia a falso. Entonces, efectivamente lo cambió porque B era falso. Entonces, negarlo sería hacerlo verdadero. Entonces, espero que vayan entendiendo poco a poco estas definiciones. Quizás sí sean muchas, pero son las que se utilizan, son las que van a estar utilizando si quieren programar en Python. Y pues no hay de otra, ¿no? Con el tiempo, con la práctica, pues uno las va memorizando. No es necesario como hacer unas planas, ¿no? Simplemente con la práctica se van a ir quedando y van a ver que son necesarias, de hecho. Entonces, ahora vamos a ver los operadores de asignación. Entonces, ¿qué son los operadores de asignación? Ya habíamos visto uno, que era el igual. Es decir, que asigna valores a variables. Pero hay diferentes formas de agregarlo, ¿no? De asignarlos. Entonces, el primero es asignación, que se usa el símbolo de igual. Asigno un valor a una variable. Es lo que habíamos estado haciendo para guardar valores en variables. Suma y asignación. Si en lugar de solo colocar el igual, colocamos más igual, lo que va a hacer es que va a sumar un valor a una variable y al mismo tiempo asignar el resultado. Vamos a verlo más adelante. Y como podemos darnos cuenta, pues todos los operadores aritméticos con un igual, pues se pueden hacer ahora, ¿no? Se pueden hacer y creo que es muchísimo mejor explicarlo con los ejemplos. Este notebook lo voy a estar subiendo a un repositorio para que puedan
tomar notas. Y bueno, si no quieren tomar notas, pues solo lo descargan, pero si no, pues también vayan ustedes escribiendo sus apuntes. Bueno, mejor vamos a explicarlo con el código. Siempre es mejor hacerlo en código. Entonces, el operador de asignación habíamos visto que es a igual a 5. A va a tomar el valor de 5. En cambio, si ahora colocamos a más igual a 2, esto es lo mismo a colocar a es igual a más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor que ya teníamos, ahora le vamos a sumar 2. Es decir, no estamos guardando otra vez el valor, ¿no? No estamos sobreescribiendo un valor. Estamos sumándole y al mismo tiempo agregando ese valor que ya tenía. Es decir, aquí más igual a 2, lo que va a hacer es que al valor de a, que era 5, le va a sumar 2. Entonces vamos a tener que el valor de a ahora es 7. 5 más 2. ¿Ok? Algo que me faltó explicar es que el código, leer como lo lee la computadora, el código, es que va ejecutando línea por línea. Y esto se va guardando los pasos que vaya haciendo. Es decir, si aquí a es igual a 5 y después a más igual a 2, esto quiere decir que ahora el valor de a es 7. Por lo que en la línea 7, si tenemos a menos igual a 2, entonces le vamos a restar 7 menos 2 en lugar de 5. Porque esto es secuencial. Es decir, que se van guardando los resultados como se vaya ejecutando línea por línea. Entonces, al momento de imprimir a, vamos a tener que el valor vuelve a ser 5. Que le habíamos sumado 2 y después le restamos 2. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí el valor es igual de a es igual a 5. Entonces, al hacer a por igual a 2, lo que va a hacer es que al valor de a, que en este momento, que en esta línea es 5, lo va a multiplicar por 2. Es decir, 5 por 2, 10. Y también lo va a guardar en esta misma variable. Es decir, que aquí en la línea 11 va a imprimir el valor de a, que es 10. ¿Ok? Espero haya quedado claro. En la línea 13 vamos a dividir a entre 2. Habíamos dicho que a era 10. Si lo dividimos entre 2, ahora a va a valer 5. Después vamos a sacar a módulo 2 y lo vamos a guardar en a. Si en esta línea a era 5, entonces a módulo igual a 2, el resultado va a ser 5 módulo 2 es 1. ¿Ok? Entonces el valor de a ahora es 1. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Entonces aquí el valor es igual a 1. Entonces en la línea 19, a elevado igual a 2 significa que 1 lo va a elevar a la segunda potencia. 1 al cuadrado es 1. Y lo va a guardar en a. O sea que a es 1. Va a imprimir 1. Y a división entera 2, como no existe un entero, la división entera va a ser 0. Entonces al final va a imprimir 0. Y efectivamente, como habíamos dicho, pues todos los resultados se cumplieron. Espero haya quedado claro esta parte. Y si no, déjame en comentarios, oye, no te entendí nada. Entonces, ya que tenemos toda esta información, pues vamos a ponerla en práctica. No hay nada mejor para aprender programación que ponerlo en práctica, créanme. Entonces, este es un ejercicio. Ejercicio 1, con todo lo que ya habíamos visto. Crea un programa que imprima en la consola el siguiente texto. Hola, el nombre que ustedes quieran. Tienes los años que ustedes quieran. Mides la altura que ustedes quieran. Recuerden hacerlo en Flutantir solamente. Y tienes tanta altura metros y pesas tantos kilos, ¿no? Tu índice de masa corporal, IMC, es un resultado, IMC, una variable. Donde nombre, años, altura, kilos, pues son variables, ¿no? IMC es una variable de tipo flotante que almacena tu índice de masa corporal. Y el IMC se calcula con la siguiente fórmula. Peso entre altura al cuadrado. ¿Ok? Y aquí les doy un tip. La función round, si tú escribes la palabra round, es una función, como habíamos visto, igual que print, es algo que ya Python trae por defecto. Redondea un número decimal a un número entero. Y aquí hay un ejemplo. Round 2.5667 va a redondear ese número a 2 decimales. Hagamos el ejemplo. 2.5667
667,2 significa que lo va a redondear a 2 decimales y lo vamos a imprimir. Y efectivamente es 2.57. Esto háganlo para el IMC. ¿Ok? Es el tip. Y la solución la voy a estar dando en un video short que voy a subir más adelante. ¿Ok? Mientras ustedes inténtenlo, créanme, no es tan difícil. Y solo se utilizan los print, las variables, los operadores aritméticos. Pero en pantalla lo que yo quiero ver es lo de arriba. ¿Ok? Tal cual como está arriba, eso es lo que quiero ver. Solo que nombres, años, altura, kilos y MC, pues van a ser o cadenas o enteros o flotantes, dependiendo, ¿no? Aquí dejo las instrucciones. Entonces con eso creo que ya está la primera parte, el primer ejercicio. Espero lo hagan, espero les salga bien. La solución la voy a estar dando en un short, espérenlo. Y pues bueno, mientras este video hay que seguir y vamos a continuar. Ustedes pónganle pausa al video e intenten hacer este ejercicio, por favor. Bueno, ya que acabaron su ejercicio, les salió perfecto. Yo estoy seguro que les salió muy bien. Y pueden checar sus apuntes de arriba. Vamos a iniciar con la tercera parte. Estructuras de control. If, else y elif. ¿Qué son if, else y elif? Pues bueno, son las estructuras de control. Voy a leer. La estructura de control if se utiliza para evaluar una condición y ejecutar un bloque de código si ésta se cumple. La estructura de control else se utiliza para ejecutar un bloque de código si la condición del if no se cumple. La estructura de control elif se utiliza para evaluar la condición si la del if no se cumple. Entonces, ¿qué es esto de evaluar que si se cumple, que si no se cumple? Bueno, hay veces que queremos que un código se ejecute bajo una condición, una o varias condiciones, depende. Y queremos que, o a veces queremos que no se ejecute si esa condición no se cumple. Entonces, para eso sirven estas palabras reservadas. Si tú escribes if, elif y else, esas palabras ya las ocupa Python para su lenguaje. Tú no puedes asignar una variable llamada if, ¿no? Python no te la va a dejar. Lo que va a hacer es que va a reconocer esta estructura de control. ¿Ok? Entonces, if, else y elif. Y aquí está la sintaxis. Si la condición que tú quieras se cumple, pues entonces se va a ejecutar cierta parte de tu código. En cambio, si la condición del if no se cumplió, pero sí se cumple en el if, entonces va a ejecutar la condición del if que no se cumpla y la condición del if que sea verdadera. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver los if y el if con los true y los else. Y else se ejecuta cuando no se cumplió, cuando la condición del if sea falsa. ¿Ok? Dicen, en Python la indentación es muy importante ya que define los bloques de código. Pero vamos a ver con un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto de if, con else? ¿Qué tiene que ver con los true, con los false? ¿Y qué es esto de indentación? Lo que es característico de Python. Es la indentación, lo que más identifica a Python, ¿no? Es esto de indentación. Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver paso a paso a qué me refiero con todo esto. Entonces, es un ejemplo A, vamos a asignarle el valor de 5, B es igual a 2. Y ahora, aquí ya vamos a utilizar los operadores de comparación. Habíamos dicho que estos devuelven true y false, valores booleanos. Entonces, habíamos dicho que si la condición se cumple, es decir, si esta condición es verdadera, entonces haz esto. En cambio, si esta es verdadera, haz esto. Y si no, si todo lo demás es falso, entonces haz esto. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo Python. Entonces dice, si A es mayor que B, se ponen los dos puntos. Esa es la sintaxis de Python. Esto se lee como si A es mayor que B, entonces ejecuta esta parte del código. ¿Y cómo sabe que tiene que ejecutar esa parte del código? Bueno, para eso usamos la indentación. Este espacio vacío que vemos aquí, son 4 espacios vacíos, es la indentación. Esto es muy importante. Tiene que ser necesariamente los 4 espacios vacíos, o lo que hace Python es que dando enter automáticamente te deja ese espacio. Y si no, puedes darle el tabulador y también te deja automáticamente ese espacio. Entonces, si esta condición es verdadera, va a imprimir A es mayor que B. ¿Ok?
si yo sigo escribiendo aquí print hola mundo, no sé, eso también se va a ejecutar si esta condición es verdadera. ¿Ok? Esto también se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque está dentro de su indentación. Sigue habiendo espacios aquí. Entonces, el elif ya no está dentro de la indentación del if, ya está a la misma altura. ¿Ok? Eso quiere decir que ya no es parte de la condición. Entonces, si esto no se cumple, entonces inmediatamente va a ignorar todas estas cosas que están aquí dentro de la indentación. Las va a ignorar completamente y va a saltar al siguiente código que tenga la misma altura, por así decirlo, que el if, que en este caso es el elif. El if dice, bueno, si el if no fue verdadero, entonces ignora todo esto y ahora haces la comparación. En cambio, si A es igual a B, entonces indentación imprime A es igual a B. ¿Ok? Y si esta condición del elif tampoco se cumple, entonces va a saltar todo esto, lo va a ignorar y va a saltar directamente al else. Y lo que dice es que entonces si todo esto fue falso, entonces imprime A es menor que B. Ejecutamos el código y efectivamente, como A es mayor que B, imprimió A es mayor que B y también imprimió el hola. Pero lo demás lo ignoró porque no cumplió la condición. ¿Ok? Si en cambio cambiamos los valores, por ejemplo, de B, le ponemos 10, ahora el if no cumple la condición que A es igual a B. Por lo tanto, ignora todo este código y salta al elif. Y como el elif tampoco se cumplió la condición, también ignora este print y salta directamente al else. El else ya no tiene que comparar nada, porque es todo lo que es falso, ¿no? Todo lo que ya no se cumplió, entonces no le queda otra, ¿no? Tiene que ser esto. Entonces A es menor que B. ¿Ok? Espero les haya quedado claro. Esto es muy importante. If, elif y else. ¿Ok? Y siempre tiene que haber una comparación en los if. Si esto es verdadero, entonces haz esto. En cambio, si esto es verdadero, entonces haz esto. Y si no, entonces haz esto. ¿Ok? Eso es lo que te quiere dar a entender estos if, elif y else. Esto es importante y vamos a seguir ocupándolo más adelante para hacer ejercicios. Bueno, vamos al tema que sigue, que son los bucles for y while. Pero, ¿qué es un bucle? Un bucle es una estructura de control que se utiliza para repetir un bloque de código varias veces hasta o mientras que se cumpla una condición. Esto es importante, ¿ok? Dice que el código se repite varias veces hasta que se cumple una condición o mientras que se cumpla una condición. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia entre los bucles for y while. Entonces, un bucle for se utiliza cuando se conoce el número de iteraciones que se van a realizar. Vamos a hacerlo con un ejemplo y después explico qué hace cada una de las cosas. Vamos a darle a correr y lo que vemos es que imprimió en pantalla 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Por qué imprimió varias líneas si en el código solo tengo 2 líneas? Bueno, para eso se utiliza el bucle for. El bucle for, como dice la definición, se repite tantas veces hasta que se cumple una condición. Hasta que se cumple una condición, ¿ok? Entonces, el for, lo que dice también es una palabra reservada, no puedes nombrar variables que se llamen for, ¿ok? For ya lo reconoce, que es un bucle. Entonces, for y es una variable temporal, la vamos a utilizar solo en el for. Si después imprimimos y, no tiene sentido, porque no es una variable que se le asignó un valor concreto, ¿ok? Y solo tiene sentido en el for, ¿ok? Quédense con esto. Entonces, for i in range 5, entonces imprime i. Range, bueno, in y range. In significa para cada i que está en el rango de 5, range lo que hace es que te da los números de 0 hasta ese número menos 1, ¿ok? Son números enteros. Entonces el rango comienza en 0, después sigue el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Siempre es 1 antes, un número entero antes. Entonces, para cada i en el rango de 5, 2 puntos, recuerden que los 2 puntos empieza una indentación. Aquí también hay una indentación para los for. Imprime i.
¿Por qué hay una indentación? Porque también puedes seguir escribiendo código que se repita aquí, ¿no? Print, no sé, algo. Pero cuando sales de esa indentación, pues ya no se cumple la condición, ya no se cumple lo que hay dentro del bucle for. ¿Ok? Mejor lo explico con un ejemplo. Vamos a quedarnos con este ejemplo, ¿ok? Después vemos a qué me refiero con la indentación. Entonces, para cada i en el rango de 5, imprime i. Entonces, lo que va a hacer es que i va a tomar el primer valor del rango, que es 0, y lo va a imprimir. Por eso aquí tenemos el 0. Después lo que hace el for es que salta al siguiente valor. ¿Ok? Ya se imprimió, ya terminó de hacer lo que había dentro de la indentación. Ahora sigue el siguiente. Entonces el siguiente es 1, lo imprime. Después pasa al siguiente que es 2, lo imprime. Salta al siguiente que es 3, lo imprime. Salta al siguiente que es 4, lo imprime. Y habíamos dicho que el range llega hasta el número menos 1, que en este caso nada más llegó hasta el 4. El 5 ya no lo imprime. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace for. Hace esto hasta que se cumple la condición, ¿no? Hasta que llega al valor de 5. Ahora vamos a ver lo que me refería con la indentación. For i en range vamos a darle igual 5. Entonces imprime i otra vez, pero también imprime hola. ¿Ok? Es solo para aclarar lo que pasa con la indentación. Y aquí vamos a darle mundo. Si corremos este código, ¿qué pasa? ¿Qué hace lo que hay dentro del for? En cada iteración, en cada bucle, cada vez que pasa por el for, imprime i, lo que habíamos dicho que toma primero el valor 0, pero este print hola está dentro de la indentación del for, es decir que también va a realizar esto en cada iteración. Entonces imprime i y después imprime hola. 0 hola, 1 hola, 2 hola, 3 hola, 4 hola y después imprime mundo. ¿Por qué mundo solo lo imprime una vez? Bueno, imprime mundo porque mundo está fuera de la indentación del for. Es decir, que repite esto hasta que la condición se cumple, y una vez que se cumple esa condición, que es el rango de 5, sale de esa indentación y empieza a hacer lo siguiente que está fuera de la indentación del for. Es por eso que primero imprime todos los sí hasta que termina el bucle for, y ahora sí imprime el mundo hasta el final. ¿Ok? Si al mundo le damos una indentación, entonces mundo también está dentro de ese bucle. Por lo tanto, va a ejecutar todo lo que está dentro del bucle y después va a seguir con la siguiente iteración. ¿Ok? Ahora vieron que es importante, ¿no? La indentación, porque nos dice qué cosas se ejecutan y qué cosas no, o qué se ejecuta después. Espero les haya quedado claro. Si no, pueden dejar todas sus preguntas en la parte de los comentarios. Vamos a ver el siguiente, porque for lo puedes utilizar para muchas cosas. Entonces for también lo puedes utilizar para cadenas. Si la variable var le asignamos la palabra variable, bueno, el string variable, entonces vamos a decir for letra, que letra la podemos cambiar a el valor, ¿no? Es una variable temporal. Pero vamos a llamarle letra, porque en esto nos conviene, para entender mejor qué está pasando, ¿no? Entonces, por letra en var, que es la variable, entonces imprime la letra. Lo que va a hacer es que cada letra que hay en la variable va a imprimir letra por letra. Aquí la condición es que pues siga habiendo letras, ¿no? En la variable. Entonces, por cada letra en variable va a imprimir una letra, ¿no? Habíamos dicho que si cambiamos letra por otra variable temporal, que digamos sí, aquí también tenemos que cambiarle ahí, va a ser el mismo resultado, ¿no? Porque pues nada más lo único que hace es que va recorriendo letra por letra. Pero para entender mejor el código vamos a ponerle la letra, pero le podemos colocar el valor que nosotros queramos. Bueno, el nombre de la variable que nosotros queramos. Ok, espero haya quedado claro. También existen las listas, pero listas la voy a abordar en otro video porque tiene su complejidad, pero a grandes rasgos lista es una colección de otros valores básicos. Por ejemplo, esta lista, y bueno, se denota con corchetes, ¿no? Entonces, esta lista la vamos a llamar lista,
y es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y cada uno va separado por comas. Esto no le quiero dar tanta atención porque lo voy a abordar en otro video, pero es bueno que sepan que también se pueden hacer los for con listas, ¿ok? Solo como información. Entonces, por cada elemento en la lista imprime pues cada elemento, ¿no? Y efectivamente lo hace. Entonces, range podemos utilizarlo de otra manera, y es que si le damos más parámetros a la función range, lo que dice es que va a imprimir el inicio, el fin y los pasos con los que va avanzando. Entonces, for i en el rango de 10 a 20, que va a ir de 2 en 2, imprime i. Entonces, lo que va a hacer es que va a imprimir 10, porque inicia en el 10, habíamos dicho que es el inicio, y después va a saltar a 12, porque decimos que el paso es de 2 en 2. Entonces va a ir de 2 en 2, empezando desde el 10 y acaba en el 18. ¿Por qué no acaba en el 20? Si aquí dice que el fin es en 20. Por lo que habíamos dicho del range, que siempre es 1 menor al final, ¿no? En este caso llega hasta el 19. Por lo tanto, pues ya no alcanza a imprimir el valor de 20. Bueno, eso lo dejo como un dato extra, ¿no? Realmente ahorita no lo vamos a ocupar, pero es bueno que lo sepan. Ahora vamos a ver qué hace el bucle while. El bucle while se utiliza cuando no se conoce el número de iteraciones que se van a realizar, pero se conoce la condición de parada. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Vamos a decir que i es igual a 0. Entonces, while dice que mientras i sea menor a 5, entonces imprime i. Y después vamos a ir vamos sumándole 1 al valor de i. Entonces, comenzamos con i igual a 0. Y vemos esta condición. Mientras i sea menor a 5, es decir, mientras esta condición sea verdad, entonces haz lo que hay dentro de la indentación. Esa es la diferencia entre while y for. For lo que hace es que hace las cosas hasta que se cumpla una condición. Cuando se cumple esa condición, para. Pero while lo que hace es que mientras se cumpla esa condición, va a seguir haciéndola. Cuando sea falso, ya, se sale de este bucle. Y va a ser lo que hay dentro de la indentación, mientras esta cosa sea verdadera. Entonces, para el primer valor, i es igual a 0, y es menor que 5, es verdad. Por lo tanto, entra al bucle while. Imprime i, que va a ser primero 0, y después le va a sumar 1. Y otra vez vuelve a iniciar. Ahora el valor de i es 1. 1 es menor a 5, sí. Por lo tanto, vuelve a entrar a este bucle y así va a seguir. Hasta que tengamos 4. 4 es menor a 5, sí. Va a imprimir 4. Después ahí le vamos a sumar 1. En este caso va a ser 5. Y es menor que 5, no. Por lo tanto, eso ya no va a entrar dentro de este bucle. Como podemos ver, efectivamente imprimió 0, 1, 2, 3, 4, pero el 5 ya no cumplía la condición del while. Por lo tanto, ya no lo imprime, ya no entra a ese bucle. Habíamos visto que con el for no era necesario asignar una variable, había una variable temporal que no necesariamente se guarda. La computadora no lo guarda, guarda un valor mientras esté en ese bucle, pero mientras se acabe ese bucle ya se borra ese valor de esa variable. En cambio aquí sí tenemos que asignarle un valor a una variable. Si yo imprimo aquí print y me va a regresar 5, porque es el valor que se le quedó al final. Y le tuvimos que ir sumando 1 para que vaya avanzando el bucle. Si borramos esta línea y ejecutamos el código, ¿qué creen que va a pasar? Pues que el valor de i nunca va a cambiar, siempre va a ser 0. Y como 0 siempre va a cumplir esta condición, va a imprimir 0, 0, 0, 0, 0 hasta que se crashee mi computadora. Entonces no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo así. ¿Ok? Así sí hay parada. Eso es lo peligroso de los while, ¿no? Que hay que saber cómo pararlos, porque a veces puede que no cumpla la condición y va a seguir haciendo esto y se va a quedar ahí trabada para siempre tu computadora. Bueno, no para siempre, pues, pero va a crashear. Entonces no queremos que crashee. Aquí hay otro ejemplo del while. Es el mismo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no imprime el así? Pues porque dentro de este bucle está
comentado el i. Ya habíamos dicho que los comentarios lo que hace Python es que los ignora. Entonces es como si no existiera esta línea, ¿ok? Como si la borráramos. Entonces así es más fácil entender el código. Lo que hace es que va sumando 1 al valor de i, pero solo le asigna eso, ¿no? Si aquí imprimimos print i, pues sí guardó el valor de... Y sí le fue sumando 1, ¿no? Y al final quedó con el valor de 5, pero si no hubiéramos tenido esto, pues no lo hubiera imprimido, ¿no? Entonces, solo hubiéramos tenido el print hola, porque el hola ya salió está fuera de ese bucle, es por la indentación. Es decir, sumó, hasta que llegó a 5, entonces ya pasó a lo siguiente, que es el print hola. ¿Ok? Y tenemos su otro ejemplo. Entonces dice, aquí vamos a combinar ya lo que habíamos visto anteriormente con los if, con los while, con los print. Entonces vamos a leer este código a ver si entendemos lo que está pasando, lo que va a pasar. Ok, entonces primero asignamos i el valor de 0. Entonces después en la línea 2 dice while, mientras i sea menor a 10, haz esto, ¿no? Entonces i es 0, 0 es menor que 10, sí, entonces entra al bucle for. Ahora dice si i módulo 2 es igual a 0, imprime i. ¿Qué significa si i módulo 2 es igual a 0? Entonces, i módulo 2 va a ser igual a 0 siempre que i sea un número par. Porque todos los números pares nos dan módulo 0. ¿Ok? ¿Sí? Y los números impares nos va a dar, el módulo 2 nos va a dar 1. Entonces, solo va a entrar dentro de este if si i es un número par. Si i es un número par, entonces va a entrar dentro de este if. Y ahora tenemos una doble indentación. ¿Por qué tenemos una doble indentación? Bueno, esto es debido a que primero va a entrar al bucle while y después va a entrar a la condición if. Entonces está dentro del while y está dentro del if al mismo tiempo, este print i. Entonces lo que va a hacer es que va a imprimir i, o sea, los números pares. Después sale de esta condición y le va a sumar el valor 1, le va a sumar 1 al valor de la variable. Y así hasta que llegue a 10. Entonces, yo digo que va a imprimir 0, 2, 4, 6, 8. Y ya, hasta ahí. ¿Ustedes qué dicen? Pues vamos a comprobarlo. Efectivamente, 0, 2, 4, 6, 8. El while lo que hizo es que hizo un bucle que se cumplió hasta que i era, mientras i sea menor a 10. Este if lo que hacía es que solo dejaba pasar a los números pares y los imprimía. Y este i más igual a 1, como no está dentro de este if, siempre se ejecutaba dentro del bucle while. Entonces lo fue sumando de 1 en 1. ¿Ok? Espero ya vayan entendiendo cómo va funcionando esto de programación. Tenemos unas reglas sencillas que vamos a ir mezclando para hacer cada vez cosas más y más complejas. Es el chiste de la programación. Tenemos cosas sencillas y vamos juntándolas. Se van cumpliendo estas reglas que nos enseñaron. Y después tenemos cosas increíbles. Bueno, ahora vamos con las palabras reservadas de break y continue. Estas son importantes porque se usan con los bucles for y los bucles while. Vamos a ver la definición. La palabra reservada break se utiliza para salir de un bucle y continue se utiliza para saltar a la siguiente iteración de un bucle. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Dice, for número en el rango de 10, entonces va a ir de 0 hasta 9, ¿no? Porque el 10 no se cuenta, recuerda. Entonces, si número es igual a 5, entonces salte de este bucle. Eso es lo que dice. Y solo cuando i sea igual a 5. Si no es igual a 5, lo va a imprimir. Entonces, ¿qué cree que pasa? Lo que hizo es que, efectivamente, empieza desde el 0 y 0 no es igual a 5. Entonces, ignora este pedazo de código y sigue con lo siguiente que está a la misma altura del if. Entonces, imprime el número, que en este caso era 0. Después pasa al siguiente, que es 1. 1 no es igual a 5, entonces ignora el break y lo imprime. Así hasta llegar al 4. 4 es diferente de 5, entonces ignora
este if y lo imprime. Pero cuando llega al 5, número toma el valor de 5. Y pues número sí es igual a 5. En este caso 5 es igual a 5. Por lo tanto, entra dentro de este if. Y dentro de este if hay un break. Lo que dice es que se sale de él completamente del bucle for. Ya no continúa con el 6, con el 5, ni el 6, ni nada. Ya lo que dice es que para este bucle. Si se cumple esta condición, para. Bueno, cuando encuentres, mejor dicho, la palabra break, te sales, ¿ok? Y eso es lo que hizo, 0, 1, 2, 3, 4, y ya no siguió con los demás, ¿ok? En cambio, con continuo, podemos ver que es la misma estructura, solo que coloqué un continuo en lugar de un break. Lo que hace es que efectivamente va de 0, 1, 2, 3, 4, llega al 5. Como número es igual a 5, entonces lo que dice aquí es que continúa. Ya no llegas aquí, ¿no? Dice continúa al siguiente bucle, a la siguiente iteración. Por lo tanto, ignora todo lo que está lo siguiente, no importa que no esté como a la misma altura de la indentación. Ignora definitivamente todo lo que sigue y pasa a la siguiente iteración. Entonces ya no imprime número, sino que sigue, el siguiente sería 6. Y pues 6, 7, 8, 9 ya no son iguales a 5, así que ignora este if y lo sigue imprimiendo. Ok, break, te sales de este bucle, continuo, saltas a la siguiente iteración. Ok, entonces puedes usar un for o un while dentro de otro for o while. También los if, el if y else dentro de un bucle. Pero recuerda que la indentación es muy importante. Ok, entonces vamos a leer este código a ver qué es lo que sucede. Entonces empezamos con un bucle for. For letra en hola, en la cadena hola, habíamos dicho que va tomando letra por letra. Ok, entonces al principio letra va a ser igual a la H. Y ahora hay otro bucle for. For i en el rango de 3. Habíamos dicho que el rango va de 0, 1, 2. Ok, a 3 lo ignora. Hasta el 3. Entonces 0, 1, 2. Entonces letra va a ser igual a la H y i va a ser igual a 0. Entonces dice, si la letra es igual a L, continuo. Es decir, saltas a la siguiente iteración. Pero si no, entonces imprime letra. Entonces, ¿cuál crees que sea el resultado de este código? Es un poco interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede y lo explico. Entonces tenemos 3 veces H, 3 veces O y 3 veces A. ¿Por qué 3 veces? Bueno, eso es por el doble for. El doble for lo que hace es que primero toma, el primer valor es la H de letra, ¿no? Entonces hace este bucle 3 veces. For i en el rango de 3, ¿ok? Esto lo hace 3 veces. Como H es diferente de L, ignora este if y el continuo y imprime la letra. Después no se sale del bucle for de letra, sino que primero termina el bucle, pues, por así decirlo, el que está más adentro, y después continúa con el siguiente for. Ok, entonces esto lo va a tener que hacer 3 veces mientras letra sigue teniendo el mismo valor. Entonces por eso imprime H, H, H. Después, ahora sí, ya que terminó este bucle, sigue la siguiente iteración del bucle que estaba más afuera. Entonces letra ahora es O y va a hacer otra vez 3 veces este bucle, ¿no? Que es imprimir O. Entonces cuando llega a la L, igual hace esto 3 veces, pero por este if, letra la ignora. Y de hecho la ignora 3 veces. ¿En sí? Porque se sale... No, es mi error. No la ignora 3 veces, solo ¿sí lo ignora 3 veces? Sí, de hecho sí, lo ignora 3 veces. Porque es un continuo, no es un break. Si fuera un break se saldría, pero de este for. Y este continuo lo que hace es que lo ignora 3 veces la L. ¿Ok? Por ejemplo, si ponemos un print y aquí colocamos, no sé, bueno, vamos a ponerle 3, el valor 3. Entonces vemos que efectivamente sí pasa 3 veces por este bucle, pero lo que hace es que ignora a la L. ¿Ok? No la imprime. Ignora esto. ¿Ok? Espero se haya entendido. Si la letra es igual a L, entonces imprime 3 y continúa. ¿Ok? Si aquí tuviéramos un break,
solo lo imprimiría una vez y luego se saldría de este bucle for. Ok, espero haya quedado claro este ejercicio. Vamos a dejarlo como estaba. Continuo, en este caso da lo mismo, solo que esto lo hace 3 veces y el break se saldría. Ya no tendría que hacer esta comparación 3 veces. Entonces, como el continuo le dice que lo ignore, entonces va a salirse de este for y va a empezar el siguiente for. Que letra ahora va a tomar el valor de A y lo va a hacer 3 veces y lo imprime 3 veces. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Si no, igual déjenme en los comentarios para ir viendo cómo mejorar un poquito esta dinámica de ir explicando y mostrándoles, ¿no? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se me había olvidado borrarlo de aquí. Espero que lo edite bien. Entonces, el siguiente ejercicio, el ejercicio 2, es crea un programa que imprima los números primos del 1 al 100. Aquí no puse ningún tip, pero creo que pueden darse cuenta que pueden usar los bucles. For o while, lo que ustedes crean que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, si no saben qué son los números primos, pues googleen ahí. Los números primos son los que no tienen múltiplos, ¿no? En este caso, 4, pues 4 es múltiplo de 2, entonces 4 no es un múltiplo, no es un número primo, ¿ok? 9, por ejemplo, no es un número primo porque es múltiplo de 3, ¿ok? Entonces tienen que, si no, googlean, ¿no? Ahí, ahí hay una lista de los números primos y pueden checar cuáles son, ¿no? Para que vayan haciendo este programa. Solo les adelanto que efectivamente no es trivial, no es algo sencillo. Entonces hay que meterle un poquito de coco, ¿ok? Pero sí no les recomiendo que usen ChatGPT y todas estas cosas, ¿no? Porque pues no se trata de eso ahorita. ahorita. Lo que quiero que hagan es que se vaya activando esa lógica de programación, porque seguramente les va a dar muchos errores y va a imprimir cosas que no van a entender por qué imprime eso, ¿no? Eso es muy normal. Pero necesito que primero activen esta lógica de programación. Porque de nada sirve pedirle a ChatGPT que te lo haga si no vas a entender por qué funciona. Primero entendemos por qué funciona y después aprendemos a hacer buenos prompts. Entonces, último tema, funciones básicas. ¿Ok? Una función es un bloque de código que se ejecuta cuando es llamado. Este bloque de código puede recibir parámetros y devolver un resultado. Es una forma de reutilizar código. Es muy útil cuando necesitas realizar una tarea varias veces en tu programa. Entonces, la sintaxis es la palabra reservada def para decir que vamos a iniciar una función, el nombre de la función, y entre paréntesis los parámetros que va a utilizar esta función. Después los dos puntos, y ya saben que después de dos puntos va una indentación, que es tu bloque de código, y regresa un resultado. Entonces, esas definiciones son un poco difíciles, viéndolas solo con definiciones, así que vamos al ejemplo. Ejemplo de función sin parámetros. Una función puede tener o no parámetros. En este caso es una función sin parámetros. Vamos a definirla, utilizamos la palabra reservada def, y después de un def viene una función. Así se va a llamar nuestra función hola. Después necesariamente llevan los paréntesis, aunque no tenga parámetros, no tenga nada dentro, vamos a utilizar los paréntesis. Dos puntos y después de dos puntos viene una indentación. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir print hola desde mi función. ¿Ok? Vamos a borrar este código y vamos a dejarlo así, ¿ok? Escribimos esto y ejecutamos. No pasó nada. No pasó nada bueno, parece que no pasó nada, pero sí pasó. Lo que hicimos es que creamos la función hola. Entonces, esta función hola ya está guardada en alguna parte de nuestra computadora, ¿ok? Y ya sabe, lo que hacen las funciones es que guardas todo lo que hay dentro de la función, esas como instrucciones, todo eso se guarda en la memoria. Entonces, cuando tú llamas a la función, todo lo que haya dentro de esa función se va a ejecutar. Entonces, vamos a llamar a la función que hemos creado. ¿Cómo llamamos a una función? Pues simplemente escribimos el nombre y los paréntesis. Si ejecutamos, hola desde mi función. ¿Qué pasó aquí? Que ya no necesité escribir el código que había escrito en la función, porque cada vez que yo llamo a la función, va a ejecutar todo lo que haya dentro de ese código. ¿Ok? Si yo vuelvo a llamar aquí a la función hola, paréntesis, otra vez va a ejecutar eso.
Entonces, ¿por qué? Porque ya lo guardó dentro de esa función todas esas instrucciones, que en este caso solo es el print. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Entonces, usamos la palabra reservada def y ahora nuestra función se va a llamar saludo. Y ahora entre paréntesis vamos a ponerle un parámetro. ¿Qué es este parámetro? Es como una variable temporal. Es una variable que solo funciona dentro de nuestra función. No se guarda en la memoria. No podemos llamarla después. ¿Ok? Solo funciona dentro de la función. Cuando se acaba la función, esa variable temporal, que en este caso es el parámetro, se borra. Ya no lo guarda la computadora. ¿Ok? Entonces, definimos la función saludo y con el parámetro nombre, los puntos y la indentación. Entonces, esta función lo que va a hacer es que va a imprimir hola y el parámetro, que en este caso va a ser lo que tú le des a la función. Ok, aquí en esta misma celda vamos a llamar a la función. Ok, aquí se terminó de definir y aquí ya no hay ninguna indentación, es decir, que ya está fuera de lo que va a ser la función. Aquí la estamos llamando. Ok, aquí llamando a la función. Ya no es una instrucción de la función, ya es cuando se llama. ¿Ok? Vamos a ejecutar esta celda y ¿qué pasó? Que imprimió hola Juan. Curioso, ¿no? Entonces el parámetro o el valor que yo le dé a la función es lo que va a tomar como ese parámetro, esa variable temporal. Si yo aquí en lugar de Juan pongo Fran, entonces ahora va a imprimir hola Fran, porque es el parámetro que yo le di. Ok, esto es bueno porque podemos reutilizar código. Entonces ya no necesito volver a escribir el código si voy a utilizar varias veces unas instrucciones. Solo lo guardo en una función y esta función pues depende de qué es lo que quiere que cambie, que vaya variando, pues le doy un valor al parámetro o no. Aquí llamo otra vez a la función, saludo Carlos. Efectivamente, llama a la función, pero ahora el parámetro toma el valor de Carlos. Eso es una función con un parámetro, pero puede tomar más parámetros. Entonces aquí vamos a definir una función con dos parámetros. Definimos la función llamada suma y va a tomar dos parámetros, a, b. Los parámetros deben estar separados por comas, ¿ok? Dentro de los paréntesis. Entonces lo definimos, dos puntos, indentación. ¿Y qué pasa aquí? Que hay una palabra reservada nueva que se llama return. Return lo que hace es que va a devolver lo que tú le digas que quieres que devuelva. Ahorita no habíamos, en las demás funciones, en las anteriores, no habíamos regresado como tal algo. Lo habíamos mandado a llamar la función print, pero lo que hace print es que manda los valores a la consola a imprimir, ¿no? Pero no es que lo guarde dentro de una variable. Entonces, return lo que hace es eso, regresar un valor. ¿Ok? Vamos a seguir con este ejemplo para que quede más claro. Entonces, definimos la función y en la línea 5 ya estamos fuera de la indentación, así que ya no estamos dentro de esa función. Y vamos a definir la variable resultado. El resultado va a tomar el valor que regrese esta función. Recuerden que return lo que hace es regresar algo. Entonces, en lugar de hacer la operación, vamos a llamar la función suma. Entonces le damos los parámetros 5 y 3. Lo que hace es que va a regresar la suma de A y B, es decir, lo que tú coloques aquí y aquí, los parámetros. En este caso, resultado va a ser igual a la operación A más B, que en este caso 5 más 3, 8. Y 8 lo va a imprimir, ¿no? Print resultado. Ok, espero que haya quedado claro eso de que es diferente el imprimir que regresar un valor. Si por ejemplo yo mando a llamar a la función con parámetros, pero no la guardo en ningún lugar, pues no va a regresar el valor, pero a la nada, o sea, no se va a guardar en ningún lado. Solo voy a imprimir un hola. ¿Y qué pasó con suma? Pues nada, no se guardó en ningún lugar. Sí hizo la operación, sí hizo 5 más 3, pero no lo guardé en ningún lugar, solo lo hizo, ¿ok? Entonces por eso es necesario el guardarlo en una variable.
Así sí, porque el resultado toma el valor que regresa a la suma. Bueno, la función, que en este caso se llama suma. Entonces, vamos a hacer una nueva función que dice que se va a llamar nombre par y va a recibir como parámetro una cadena. Entonces, lo que va a hacer es que si len lo que hace es que toma la longitud de una cadena. Entonces, si la longitud de este parámetro, que va a ser una cadena, es módulo 2 es igual a 0, es decir, si es par, si la longitud es par, entonces va a imprimir el nombre tiene un número par de letras. En otro caso, va a imprimir el nombre tiene un número impar de letras. Ok, esto está dentro de la indentación, también el if y el else tienen doble indentación porque está dentro de la función y al mismo tiempo está dentro de las condiciones, ¿no? Del if y del else. Aquí ya termina de definirse esa función y ahora la llamamos nombre par y le pasamos el parámetro Juan. Entonces, efectivamente, el nombre tiene un número par de letras, porque el módulo 2 resultó igual a 0. Pero si colocamos aquí otro nombre, como un Francisco, entonces Francisco tiene 9 letras, longitud es 9, entonces el nombre tiene un número impar de letras. Entonces podemos ver que ya podemos jugar un poquito, ¿no? Más con todo esto que sabemos, con las condiciones, con las asignaciones, con las funciones. Podemos jugar un poquito más, ¿no? Vamos a hacer una función. ¿Qué creen que haga esta función? ¿Contar vocales? Bueno, creo que el nombre da un spoiler. Pero ¿qué creen que haga? Bueno, la definimos, contar vocales y le pasamos una palabra, un parámetro llamado palabra. Entonces, contador decimos que es igual a 0. Entonces, por cada letra en la palabra, si la letra está en la cadena A, E, I, O, U, este IN significa que está dentro de la cadena, ya lo hemos visto en los for, cómo funcionaba el IN. Entonces, si letra está en A, I, O, U, entonces contador más igual a 1. Es decir, que le vamos a ir subiendo el valor de contador. Y al final lo que va a regresar es el valor de contador. Ok, esa es la función. Entonces aquí definimos resultado es igual a contar vocales de hola. Y pues se puede imaginar que lo que hace esta función es contar todas las vocales que tiene una palabra, ¿no? Entonces imprimimos el resultado y efectivamente hola tiene 2 vocales, ¿no? Vamos a cambiarle y vamos a ponerle aquí Python. Vamos a poner Python. Python solo tiene una vocal y efectivamente solo regresa 1. Vamos a darle aquí a no sé, otra vez Francisco. Francisco tiene 3 vocales y efectivamente ahora tenemos el resultado de 3. Entonces podemos ver que ya podemos hacer cosas más complejas, ¿no? Uniendo todos estos conocimientos, todas estas reglas que parecen sencillas, que son sencillas, pero en conjunto ahora van haciendo cada vez cosas más complejas. Entonces espero les haya quedado claro bien lo que hacen las funciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio más. Un ejercicio con las funciones. Dice ejercicio 3. Crea un programa que pida al usuario un número y le devuelva la tabla de multiplicar de ese número. Bueno, aquí no especifiqué, pero tiene que ser la tabla del 1 hasta el 10. Por ejemplo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, así hasta el 10. 2 por 10, 20. Usas un bucle for y como en unas 5 o 6 líneas queda. ¿Ok? Entonces, la solución, ya saben, lo dejo en otro video, en un short. Y la verdad es que este ejercicio 3 está mucho más sencillo que el ejercicio 2, pero es una buena forma de ir practicando lo de las funciones, ¿no? Entonces, pausa el video, inténtalo, si no, regresa después al video y ya vamos a terminar. En sí, la teoría ya está terminada, pero les quiero dejar un último ejercicio, un ejercicio final, usando únicamente lo que vimos, ¿ok? Entonces, ejercicio final. Crea una función que reciba 2 nombres y devuelva las letras que tienen en común. Las mayúsculas y minúsculas se tomarán como letras distintas, es decir, A mayúscula es diferente de A minúscula. Si una letra se repite en un nombre, en un nombre solo se contará una vez. Es decir, si se repite, por ejemplo, la R, entonces no quiero que imprima 2 veces la R. Quiero que imprima una sola vez la R. Por ejemplo, si yo le doy
los parámetros Francisco y le doy otro parámetro Torres, entonces, como Francisco tiene una R y Torres tiene dos R, no quiero que me imprima dos veces la letra R, quiero que me imprima solo una vez, solo las letras que tienen en común Francisco y Torres. Entonces solo quiero R, O y S. Con lo que vimos en este curso básico, básico, básico de Python. Y pues bueno, igual, la solución la voy a estar dando en un short dentro de estos días. Entonces creo que es un curso muy básico, pero es como lo más esencial y son los primeros pasos que puedes dar en Python. Y como puedes ver, pues ya estamos creando cosas un poco complejas, o sea, no son tan triviales, ¿no? Entonces sí hay que pensarlo un poquito, vamos usando lo que ya sabemos y creamos cosas pues divertidas y un poquito más complejas. Entonces hasta aquí el video, voy a seguir subiendo más contenido, más sobre cosas básicas de Python. Espero que el próximo video ya veamos lo de las listas, los métodos de las cadenas, los métodos de lista. Y vamos a hacer estos mismos ejercicios, pero con listas y métodos de cadenas. Y van a ver que resulta mucho más fácil. Entonces espero que te haya gustado este video. Espero que me apoyes. Voy iniciando este canal, así que espero que dejen su like, su suscripción. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Bye.